Bueno, vamos a suponer que un gas está confinado a un recipiente cilíndrico, sin fugas, cuyo volumen puede variar mediante un pistón móvil. La masa del gas permanece constante. Bueno, si esto ocurre, pasa lo siguiente. Si esto ocurre, pasa lo siguiente. Entonces, es un recipiente cilíndrico. El volumen puede variar mediante un pistón móvil, similar al de las jeringas, ¿sí? Que lo desplazamos. Entonces el volumen cambia, ¿verdad? Lo desplazamos, etcétera. Por lo tanto, la masa del gas es la misma. Es la misma. Bueno, ocurren hay tres leyes. La primera es la ley de Boyle. ¿Sale? Ley de Boyle. Déjenme aceptar primero al compañero. Bien, entonces tenemos aquí la ley de Boyle. Dice lo siguiente. Cuando el gas se mantiene a temperatura constante, su presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces vamos a analizar esta ley primera que nos pronuncia aquí. Aquí tenemos que la presión por volumen se mantiene constante. Presión por volumen se mantiene constante. Entonces aquí, cuando el gas se mantiene a temperatura constante, su presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? Su presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa esto? Que si yo con mi pistón reduzco el volumen, la presión, estarán de acuerdo, se va a incrementar. Porque las moléculas que tienen mucho espacio ahora tienen menos y es más la colisión que ocurre entre ellas. Por lo tanto, la presión en las paredes es mayor. Sin embargo, si yo levanto mi pistón, tendrán más espacio, más volumen las moléculas para poderse mover y la presión será menor. Entonces, esto es lo que dice la ley de Boyle. Cuando el gas se mantiene a temperatura constante, es decir, vamos a procurar que esa temperatura no cambie, su presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces aquí matemáticamente, si tenemos en dos estados el volumen, entonces la presión 1 por el volumen 1 en esta condición es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Bien, ¿sí se entenderá esta ley? A mayor volumen, menor presión, ¿verdad? A menor volumen, mayor presión. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí. ahí me dice que si mantenemos constante la temperatura, entonces esto es lo que va a ocurrir en los diferentes estados. ¿Sí? Presión por volumen siempre será el mismo valor. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Un ejemplo sería 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. Esta es una unidad de presión también, 600 milímetros de mercurio. 4 litros se refiere al volumen. Dice, ¿cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Bien, si la presión se aumenta,
¿Qué creen que va a pasar con el volumen? La presión se aumenta. ¿Va a ser más pequeña, más grande? ¿O cómo creen? Para que la presión se incremente del gas. ¿Cómo deberá ser? ¿Con más espacio, menos espacio? ¿Cómo El volumen es Menor menor. volumen. se comprime, ¿verdad? Si esto lo hacemos matemáticamente, presión 1 por volumen 1, según la ley de Boyle, igual a presión 2 por volumen 2, y sustituimos, me da que 600 milímetros de mercurio por 4 litros en la condición 1 debe ser igual a 800 milímetros de mercurio por el volumen 2. Si esto lo despejamos de aquí, el volumen 2, me queda 600 por 4 entre 800. Y esto me da un volumen menor, pero la presión es mayor. ¿De acuerdo? Sencilla la aplicación, ¿verdad? De esta ecuación, de la ley de Boyle. ¿Estamos bien? Entonces, está muy sencilla esta aplicación. Bien, otra ley es la ley de Charles. Cuando la presión del gas se mantiene constante, ahora la presión es la que se mantendrá constante, se debe cumplir la siguiente condición. Se va a cumplir la siguiente condición. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces tenemos esta ecuación. Cuando la presión del gas es constante, en la ley de Charles. Volumen 1, y aquí tenemos la imagen de dos globos, volumen 1 entre temperatura 1 será igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Es decir, que la presión y el volumen, perdón, el volumen y la temperatura, el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Cuando el volumen sea más pequeñito, pues la temperatura también va a ser más pequeña, ¿verdad? Sin embargo, si la presión es más grande, si la temperatura es mayor, entonces tenemos que darle más volumen. Entonces aquí está la condición, la ley de Charles y una aplicación. Se tiene un gas que ocupa un volumen de 750 centímetros cúbicos a 25 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen que ocupa este gas a 37 grados Celsius si se mantiene la presión constante? Bien, observen que el volumen es de 750 y la temperatura es de 25. Ahora la temperatura es mayor, ¿sí? Entonces, como son lineales, yo esperaría que el volumen también sea mayor. Nada más que si ustedes observan aquí, las temperaturas tienen que convertirse a kelvins. Por eso ven que el 25 se le está sumando 273.15 y lo mismo al 35. ¿Por qué no se puede manejar en Celsius, profe? No se puede manejar en Celsius. Primero porque tiene que estar todo está, bueno, la temperatura en unidades del sistema internacional, la temperatura, ¿verdad? Y aparte, porque recuerden que esta escala Kelvin considera el cero absoluto de temperatura, ¿sí? Entonces es la escala que debe utilizarse, la escala Kelvin. Es la escala que podemos decir lenguaje internacional de los científicos, la escala Kelvin. Esto no sale si lo hacemos con Celsius, no sale, si no, no va a salir la operación. Entonces, forzosamente tiene que convertirse, aquí sí tiene que convertirse a kelvins. ¿Por qué en dilatación no? Porque en la dilatación era una variación y aquí es un valor. Entonces, el volumen final me da 780.186 centímetros cúbicos. Este es el resultado de esta ley del gas respecto a este gas y la ley de Charles. ¿De acuerdo?
Entonces repasamos esta ley. Dice, la presión del gas se mantiene constante. Entonces el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A mayor volumen, la temperatura será mayor. A menor volumen, la temperatura será menor. Tenemos una tercera ley, que es la de Gay-Lussac. Cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura. Ahora el volumen es el que se mantiene constante. Así que la presión y la temperatura también son directamente proporcionales. A mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Esto está sencilla de entender esta ley de Gay-Lussac. Entonces el volumen se mantiene constante. ¿De qué manera incrementamos la presión entonces si el volumen es constante? Pues dándole energía. Es decir, va a incrementarse la temperatura. Y si queremos que la temperatura disminuya, pues lo vamos a enfriar un poquito más. Entonces cumple esta condición, presión 1 entre temperatura 1, donde las temperaturas tienen que estar en kelvins para que esto se cumpla. Y la presión 2 entre la temperatura 2. Y luego, si lo hacemos esto, un ejercicio, dice, un gas ocupa un recipiente de 1.5 litros de volumen constante. Y ha llegado a la temperatura de 179 grados Celsius. Y una presión de 770 milímetros de mercurio. En este caso, el que se mantiene constante es el volumen, ¿verdad? La temperatura inicial era de 50 grados Celsius. ¿A qué presión se encontraba el gas inicialmente? Y la condición. Deben convertir a kelvins la temperatura. Entonces, aquí está la ecuación de Gay-Lussac. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre temperatura 2. Se sustituye, en este caso la presión 1 es la incógnita. Este 50 es la temperatura inicial convertida a kelvins. 770 es la presión 2. Y 179 es la temperatura en Celsius convertida a kelvins. Entonces, hecha esta operación, me queda la presión 1 en milímetros de mercurio. 550.316 milímetros de mercurio. Bien, entonces acabamos de ver 3 leyes. Déjenme dar rápidamente, le doy un rápido vistazo para recordarlas. Ley de Boyle. En esta ley, el gas se mantiene a temperatura constante. Su presión es inversamente proporcional al volumen. Me da presión 1 por volumen. Es una constante. En la ley de Charles, la presión es la que se mantiene constante. Y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Volumen entre temperatura. Es una constante. En la ley de Gay-Lussac, ahora el que es constante es el volumen. Y si es así, se debe cumplir esta condición. Presión 1 entre temperatura 1 es una constante. Bien, si unimos las 3 leyes en una sola ecuación, nos da como resultado la ecuación de estado de un gas ideal. Entonces llegamos a esta ecuación, si unimos las 3 en una sola. En este caso, decíamos que la N minúscula es el número de moles de gas en la muestra. R es la constante universal de los gases, cuyo valor está aquí en la parte inferior. ¿Sí? En la primera está en Joule sobre mol por Kelvin y en la segunda está en atmósferas entre mol por Kelvin, por litro.
Entonces, esta es la ecuación de estado de un gas ideal. Y luego tenemos el volumen ocupado por un mol de cualquier gas a presión atmosférica y a 0 grados es de 22.4 litros. Ese es un dato interesante. Dice, el volumen ocupado por un mol, recuerden que un mol es 6.02 por 10 a la 23 moléculas o átomos del gas a presión atmosférica, que es de 101.325 pascales, y a 0 grados Celsius, que convirtiéndolo a Kelvin sería 273.15 kelvins. Dice que bajo estas condiciones, ese volumen del gas, del mol, es de 22.4 litros. Si el volumen y la temperatura de una cantidad fija de gas no cambian, la presión también permanece constante. Bien, aquí tenemos otra forma de expresar la ecuación de estado. En este caso, habíamos visto por ahí que la N es el número de moles y recordamos que el número de moles se divide, es el número total de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Vale? El número de Avogadro. Y luego hay otra notación llamada constante de Boltzmann, donde está la R, esta R, entre el número de Avogadro. Se le llama constante de Boltzmann. Así que en resumen, tenemos tres variables termodinámicas: la presión, el volumen y la temperatura. Estas tres son las características que definen a un gas: presión, volumen y temperatura. Así como en la geometría tenemos los ejes X, Y y Z, en el caso de los gases, presión, volumen y temperatura. Si conocen dos de ellos y el tercero no, entonces pueden hacer un despeje y poder conocer el tercero. Bien. Entonces, una pregunta por aquí dice, ¿por qué una botella de champaña que se agita expulsa líquido cuando se abre? ¿Sí? Todos hemos hecho eso. ¿Por qué? Bueno, dejo esa pregunta en el aire mientras tanto y termino esta parte.